Que las Indias rindan más utilidad a la corona debe ser sin duda el mayor cuidado de nuestro gabinete. Pero estos aprovechamientos no se han de buscar por nuevos y excesivos impuestos, gabelas, ni exacciones provinciales a los vasallos americanos. Este sería el modo de aminorarlos y exponerlos a inquietudes populares de funestas resultas. Porque el esclavo más dócil y sufrido a quien su dueño trata mal, si ve que hay otros que lo tratan mejor o que puede gozar impunemente su libertad, presto mudanza de señor, ¿no? Estos aprovechamientos se deben solicitar principalmente por el comercio. Revillagigedo, que es el virrey de Nueva España, ¿no? Que bien representa en la cita de Lynch, en la página 24, la situación de las colonias y la metrópoli. Bueno, en este breve video voy a acompañar la lectura de algunos aportes de la Administración Colonial Española, 1782-1810, el sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? De John Lynch, que es un historiador inglés, que bastante ha sido tratado en el ámbito de la historia americana, a lo largo de muchas cursadas en la institución, ¿no? Además es como un clásico digamos, en términos de lo que es la historia americana desde la mirada europea también, ¿no? Bueno, me toca el capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? El capítulo 1 es la reorganización colonial española bajo Carlos III. Bueno. Y el capítulo 2 es la provincia del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, me parece que lo más esencial está en el capítulo 1. Creo que, y voy ahora a decir por qué, ¿no? El capítulo 1 explica, digamos, la cuestión económica, que es un poco la línea de entendimiento de la crisis del orden colonial. ¿Sí? Bueno, Europa, por lo menos para estos años, en que trata el texto, se va a estar dirimiendo, ¿no? Principalmente entre Francia y Inglaterra, la disputa de la hegemonía, ¿no? Pero principalmente es obtener las ganancias, ¿no? Del comercio de las Indias. Bueno, y por otro lado, las colonias americanas españolas, ¿no? Que también van a entrar dentro de esa disputa. Bueno, para ser claro, el contrabando, ¿no? Es uno de los puntos principales de la crisis del orden colonial, pero también el monopolio, ¿no? de los puertos de la metrópoli sobre las colonias españolas. Entonces, la propuesta de los Borbones, que son de origen franco, digamos, franco-español, llegan a la corona y entonces aplican lo que se conoce el despotismo ilustrado, que es el estudio fehaciente, ¿no? Tengamos en cuenta ya el racionalismo, ¿no? El estudio fehaciente de la situación, ¿no? Entonces, en lugar de haber, como en los Habsburgo, digamos, una gran cantidad de funcionarios que forman parte de una burocracia sin creación de pensamiento para mejorar, ¿no? O ir hacia adelante, ¿no? En estudios técnicos para modernizar la España, bueno, sin duda que eso no se logró. Por lo tanto, a los Borbones le va a tocar una pelota muy caliente, que es agarrar una crisis sumamente compleja en la metrópoli y en la colonia, a punto de perder todo, ¿no? Él dice esta frase de España, ¿no? Crea la vaca y el resto de Europa toma la leche, esto del contrabando, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a tocar a Carlos III? Primero, ordenar, ¿no? Las instituciones políticas, ¿no? Y por eso va a crear las juntas en España, ¿no? Eso por un lado. Y después, en términos económicos, ¿no?
por supuesto, la creación de nuevos puertos, o, digamos, blanquear, institucionalizar, legalizar puertos que hasta ese momento no lo eran, y también cambiar la ruta para cortar los gastos, ¿no? Entonces, el Lynch lo resume en dos cuestiones, ¿no? Esto, el ordenamiento de las reformas económicas, ¿no? Como un avance, digamos, económico hasta ahí nomás, pero también una defensiva en el término administrativo de la división que va a haber ahora, ¿no? Se va a subdividir los virreinatos, en los cuales se crean nuevas intendencias y nuevos virreinatos, por lo cual va a haber como una mayor profundización, ¿no? de cada territorio, ¿sí? Es como, digamos, poder para que haya mayor control aún, ¿no? Bueno, la ruta por el Istmo de Paraná, desde el Caribe, Atlántico, Istmo de Panamá hasta llegar hasta Puerto Velo, de Puerto Velo a Lima, ¿no es cierto? Toda esa ruta era más costosa. Por lo tanto, bueno, ya en el capítulo 2, la apertura de Buenos Aires como puerto, ¿no? A través de la creación del virreinato en 1776, también va a paliar por un momento de la coyuntura, la crisis del orden colonial. Solo de manera coyuntural va a paliar, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos Carlos III, la creación de las juntas, ¿no? Y por otro lado la expulsión de los jesuitas, que el texto de Jaramillo lo va a expresar mejor eso, ¿no? Las consecuencias que generan las reformas borbónicas. Va a haber mayor presión fiscal, ¿sí? Y la cuestión del monopolio, digamos, no se va a solucionar. Digamos, los criollos, ¿no es cierto? Las colonias, que solamente podían comerciar con la metrópoli y con ciertos puertos de la metrópoli, no le generaba una solución, ¿no? Entonces, lo que dice Lynch, que la mirada en ese momento revolucionaria era romper con España y lograr una apertura comercial con Inglaterra. Volviendo entonces a la cuestión económica, creo que es más sencillo de esa manera, ¿sí? Hay algunos detalles importantes, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Que son la creación. Bueno, en España, en el Cádiz y Sevilla, y en América se incorpora La Habana, Veracruz y Cartagena, ¿no? Al ya que era Puerto Velo. Después, obviamente, Buenos Aires, que en su momento se va a disputar con la colonia de Sacramento un poco, ¿no? Ahí estaba la competencia con el puerto en el Río de la Plata. De hecho, la colonia de Sacramento es, sin duda, digamos, el punto de contrabando. Y va a haber un conflicto bélico en ese momento, ¿no? Por la tenencia, digamos, de la colonia de Sacramento. Y tenemos también, por otro lado, respecto a las reformas, la creación de los consulados, tanto en la metrópoli como en las colonias. 1776, creación del Virreinato del Río de la Plata y la creación de otros virreinatos, ¿sí? Esperen un poquito. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Aquí está. Este es el del capítulo de Jaramillo, ¿sí? Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía de Chile, ¿sí? Se crea el Virreinato del Río de la Plata el mismo año en el cual se da la independencia de las 13 colonias, ¿no? En lo que es Estados Unidos. Después, en el capítulo 2, lo que van a tener es un poco el recorrido histórico, ¿no? de Buenos Aires hasta llegar a ser, digamos, capital del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? En las provincias de la Plata. Bueno, ahí hay un detalle importante, porque él habla de la primera fundación, 1536, pero en realidad fue un asentamiento. Lo importante es que los españoles cuando llegan, esto no sé si lo vieron el año pasado en Americana 1,
Los españoles cuando ingresan al Río de la Plata van descubriendo la cuenca del Paraná. Por eso hacen las exploraciones hasta Asunción, y por eso fundan primero Asunción. En la segunda expedición, incluso muere la hermana de Pedro de Mendoza. En la segunda expedición, al regreso, conocen, digamos, toda la cuenca, y después luego van a la conocida segunda fundación, que en realidad es la única, que es la instalación del fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, digamos, las provincias del Río de la Plata, cada una de las regiones, ¿no?, va a tener su propia producción, principalmente La Pampa, donde ya se ve instalado y desarrollado, ¿no?, lo que es la producción vacuna, el ganado, ¿sí? Lo que en principio fue el ganado cimarrón, una producción incipiente, digamos, de los derivados de la ganadería. Hasta luego, nada, Buenos Aires no se mantenía más que como un puerto de contrabando, y el oro y plata no pasaba por el puerto de Buenos Aires. ¿Mm? El punto de inflexión ahí era Lima, aunque hubo algunos proyectos incipientes, Lynch lo dice, de que Buenos Aires, digamos, o que incluso por Tucumán, digamos, de Puerto Velo a Tucumán, pasar a Lima, ¿no? Bueno, ya a partir de ahora, con la creación de los puertos, digamos, el Pacífico se va corriendo y todo va a pasar por el Atlántico. ¿Mm? Y también Lynch hace mención a las incursiones de las Islas Malvinas, que ya en ese momento, incluso desde antes igualmente, fue siempre como una especie de base naval. ¿Mm? Lo digo en términos de lo que hoy es la concepción que hay hoy de Malvinas, ¿no? Bueno, nada, para los españoles en su momento era sumamente importante la ubicación de las Malvinas como punto estratégico, ¿no? Bueno, asimismo, tanto el virrey Bertiz como el virrey Ceballos, digamos, van a dar continuidad a la línea de las reformas, ¿no?, de Carlos III. Que bueno, que evidentemente, digamos, logró, digamos, sostener, resistir en esa coyuntura, ¿no? Que mientras tanto, lo que en Europa no bien salió, en las colonias las reformas sirvieron por un tiempo bastante amplio, aunque tuvo que sostener, digamos, hubo levantamientos, etcétera, que están desplegados en el capítulo de Jaramillo, ¿no?, que son las rebeliones de Tupac Amaru, Chayanta, Tupac Katari, los levantamientos de esclavos en el Caribe, en el Brasil. Bueno, son algunos, ¿no? Algunos de las consecuencias, como también la expulsión de los jesuitas, pero de lo que trata Lynch es respecto a y las decisiones que tomó a cargo Carlos III, que sirvieron, paliaron la situación en Europa. Tuvo un error muy importante, que en esta estrategia con Francia, que fue estratégico para España, porque evidentemente no podían las dos naciones enfrentar a Inglaterra, que con el contrabando dominaba las colonias, llegaba a las Indias, y también en esa disputa España ya había quedado prácticamente afuera del comercio de las Indias. Se suma a la Guerra de los 7 Años, ¿no?, en alianza con Francia, y la flota queda derrotada un año después de ingresar a la guerra, y eso fue, digamos, terrible, ¿no? Ahí es un retroceso en esto de que siempre para la salida en las relaciones internacionales eran una guerra tras la otra. Bueno, Francia necesitaba de un aliado, bueno, España mucho más, pero fue peor para España, ¿no? Un año después de ingresado pierde, sale de la guerra totalmente derrotado. Entonces, evidentemente, bueno, esto es un inicio al entendimiento de la caída del orden colonial, ¿no?
Bueno, espero que haya servido estos aportes. Hay mucho más como para tratar y esperamos que mañana lo podamos ir cotejando en el encuentro por Zoom. Gracias.